Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos. Nos encontramos aquí con una buena amiga que tenía mucho tiempo que no la veía, que es Paulina Carballido. Y bueno, pues nos va a Perdón, Fernando, platicar, perdón, voy a perdón. cortar porque es Paulina Ruiz Carballido. Perdón, No Paulina te Ruiz preocupes, nada Carballido. más porque si no los ancestros del padre se van a enojar. Es que bueno, así le hacíamos en la prepa, ¿no? Como que te Ujú. acordabas más por el apellido menos común. Pero Sí, bueno, sí, Paulina Ruiz Carballido, perdón. no te Eh, preocupes. Sí, ella es bailarina, coreógrafa, educadora somática franco-mexicana y bueno, pues tiene ahí actividades culturales muy interesantes en temas de danza. En cuanto a su educación, pues bueno, ella estudió danza contemporánea con el maestro Gerardo Ibáñez en la Casa de la Cultura de Oaxaca. Fue egresada magna cum laude de la licenciatura en danza en 2008 en la Universidad de las Américas, la UDLA. En 2013 egresa de la maestría de investigación en danza con mención también summa cum laude de la Universidad París, 8 Vincennes-Denis en Francia, con la tesis La pantalla como espacio coreográfico. Y bueno, pues también ahí ha recibido algunos apoyos del Fondo Nacional para la Cultura de Artes y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la FONCA CONACYT. Em, y bueno, pues también como profesor de danza contemporánea en el Centre National Dance Patin en Francia, no sé si lo estoy diciendo bien, pero bueno, ahí me corriges, por favor, Pau. Eh, y bueno, pues ha tenido ahí muchísimos trabajos con artistas, colectivos, investigadores multiformes de diferentes proyectos, por ejemplo, con Jimena Monroy, Jean-Baptiste Fabre, Stephanie Janaina, Clarice Buzón, Aldei, Marina Rocco, Teresa Acevedo. Bueno, pues la verdad es que su currículum está impresionante, es lo que platicábamos antes de entrar. No quisiera adelantar más y bueno, pues... Bienvenida, Pau. Muchas gracias por aceptar la invitación en este podcast Exatec. Gracias, Fernando, gracias. Estoy muy contenta de compartir este tiempo y este espacio con ustedes. Muy bien. Pues bueno, y entre paréntesis también aquí nos ayudó a ponerle ahorita el filtro en blanco y negro para que se vea más artístico el asunto, ¿no? La verdad es que yo en esa parte soy, no soy muy sensible, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar. Bueno, Pau, pues la conozco ya de muchos años, desde la secundaria, si mal no recuerdo, y la verdad es que yo estoy impresionado por todo el camino que ha recorrido. Digo, recientemente ahí la contacté por el tema de nuestra fiesta de generación y pues ya me platicaba ahí de lo que había hecho. Desde que nos conocemos, o sea, también como para poner en contexto desde la secundaria, ¿cómo ya se asomaba esta vocación que tienes para el arte, para la danza, para todo esto, ¿no? Eh, yo siempre he dicho que verdaderamente la danza y el arte en general, salvó mi vida. Es decir, es un medio de estar y estar presente en el mundo, ¿no? Es decir, desde una energía creativa para poder siempre renovar o afinar nuestras presencias como seres humanos en el mundo. Y yo siento que la secundaria fue un proceso muy interesante. Bueno, la adolescencia, ¿no? La pubertad, la adolescencia en el ser humano es un proceso también de crecimiento y de crisis. Entonces, sí, el arte fue muy importante, o sea, porque estaba todo el tiempo estudiando en la secundaria, pues en los horarios de la secundaria, y ya toda la tarde estaba en la Casa de la Cultura, como haciendo distintos, o sea, desde música, artes plásticas, cerámica, bueno, distintas dibujo, y de ahí pues me fui acercando a través de la ventana de la clase del salón del maestro Gerardo Ibáñez, y recuerdo tocándolo el tambor siempre de música y en un momento diciendo a los alumnos, atraviesen el espacio, abran el plexo solar, ¿no? Y de ahí y me encantaba ver sus clases hasta que también un día me dijo, ven a una clase de prueba. Y esa clase de prueba fue mi gran
apertura, esa pequeña o grande ventana, esa grande ventana, bueno, digamos de proporción arquitectónico, esta pequeña ventana abrió un paisaje inmenso, un mundo de posibilidades de danza. O sea, el salón de la Casa de la Cultura con el maestro Gerardo siempre fue creación, danza, sanación, comunidad. Y pues ahí crecí, o sea, es decir, ahí eh, ¿cómo decir? Sí, un espacio de conocerse y ser en el, relacionarse de diferente manera, ¿no? Entonces O teníamos ese sea, proyecto de ahí escuela. decidiste que ese era tu camino. Sí, yo creo que siempre supe que tenía que hacer danza, danza y arte, ¿no? Como que siempre la danza me ha llevado a o escribir y ser parte de un proyecto editorial con mi colega amiga Jimena Monroy. em, con también, o sea, también pasar al trabajo coreográfico en solo, en dueto, un trabajo ya también de muchos años y muy bonito con Stephanie Janaina, trabajo también de videodanza y otros tipos de proyectos, con Jean-Baptiste Fabre, de Aldea, Claire Buisson, o sea, he tenido como muchísima apertura con muchísima gente. Ok, Que, entonces desde o sea, justo entonces en ese momento de la secundaria fue donde te diste cuenta que ese era tu camino, que esa era tu sí, pasión. Órale. sí. Pero siempre Sí. con este pequeñito miedo de tomar una decisión, porque pues siempre también tienes atrás las voces de la familia que te dice busca una profesión también que sea sustentable, independiente, ¿no? Económicamente, etcétera, con el miedo de si el arte puede generar economía y trabajo y labor y espacios, ¿no? Entonces sí tenía siempre esa duda, siempre, pues toda la secundaria y luego la preparatoria, pues siempre estuve en humanidades, siempre ligado pues a todo este área, artes, humanidades. Y después, al final de la preparatoria, yo tomé un año como o sea, con mucha responsabilidad y también esfuerzo de los padres, también de poder tener un viaje al extranjero y volver y trabajar también en el Yago, cuidando las exposiciones del Yago, del museo ahí con el maestro Francisco Toledo, también una gran inspiración. Yo creo que sin la presencia del maestro Francisco Toledo en Oaxaca, muchos de nuestras generaciones y más, hay algo muy importante que es un periodo durante Toledo que sucedieron muchas cosas importantes en Oaxaca y que siguen sucediendo. O sea, sin Toledo no hubiera habido todo ese legado artístico que muchos de nosotros como generaciones que nos interesan el arte pudimos acceder, entonces también otras ventanas de otros mundos, ¿no? El cine, los libros, las exposiciones, el arte contemporáneo, o sea, muy, 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 muy importante el arte Muy para inspirador. durante Oye, todo, durante todo este tiempo. sí, oye, bueno, justo tocas un punto, ¿no? O sea, a veces hemos hablado un poquito aquí de lo que son las vocaciones y todo lo demás, y yo creo que más en nuestras generaciones e incluso generaciones más para atrás, pues que este asunto de dedicarte a ciertas cosas, pues era pues, insoñable, ¿no? Y como dices tú, pues la familia, algunos amigos, te decían, ¿para qué te dedicas a eso, no? No te metas en eso. Recuerdo que incluso, pues en la preparatoria te hacían un test de estos psicométricos, donde te decían para dónde te recomendaban ir, ¿no? Y aparte estaba tan cuadrado el asunto que te decía incluso si tenías como pues, un camino como para las artes, para las letras y todo eso, ni siquiera te hablaban de carreras de arte, ¿no? Te decían, debes de estudiar para abogado, para, no sé, alguna cosa como que no se veía la parte del arte, ¿no? ¿Cómo fue en tu vida cuando dijiste, bueno, o sea, me imagino que a esa edad también, pues decidir el camino, pues era complicado, pero ¿en qué momento te diste cuenta que tal vez podías vivir de esto, ¿no? De tu pasión, de lo que te gustaba. Yo creo que eso también venía porque también entré en la compañía Punto Cero del maestro Gerardo Ibáñez y comenzamos a tener funciones y a bailar y también era una manera de sentir el trabajo ya fuera del estudio de danza. Eso fue muy importante. También yo creo que la decisión de decir, ya, esto lo voy a tomar, si se necesita estudiar y tener un diploma que te avale lo que haces
en esta sociedad en lo cual los estudios son importantes, los diplomas son importantes para poder acceder a ciertas instituciones. Claro que sí, es importante. Yo creo que ahorita está un poco en crisis eso y valdría la pena evaluar muchas cosas para que la accesibilidad al trabajo, al empleo sea más fluido y accesible para todas y todos, ¿no? Bueno, ese es otro tema. El chiste es que la decisión cuando entré a la Universidad de las Américas Puebla, yo entré a estudiar el primer año la licenciatura de Ciencias de la Comunicación y la licenciatura de Danza. Me inscribí a las dos, gracias a que también tenía, o sea, obtuve una beca de la universidad y pues bueno, la beca de los padres, ¿no? Entonces, pues pude irme allá y el primer año pues fue increíble, el primer semestre incluso, y a finales del primer semestre la directora de la universidad, una gran coreógrafa, maestra con la que también tuve eh, amiga también, puedo decirlo, Sonny Savoy, que fue directora de la licenciatura en danza muchos años. Pues la aprendí mucho, me abrió las puertas, me abrió los brazos vio en mí pues, digamos, vio en mí danza que resonaba con su danza, digamos, y que podía abrir también a un camino profesional, ¿no? Nacional, pero también muy internacional, porque ella es mexicana estadounidense y siempre tiene estas posibilidades de llevar su trabajo al exterior y ir y venir, ¿no? Como intentando, cuando somos migrantes, pues siempre intentamos ir a los dos lugares, a las geografías, ¿no? O migrar a muchos lados. Entonces, bueno, eso por un lado. Y cuando terminé en ese periodo, me ofreció entrar a la licenciatura en danza y pues me apoyaba a tener otra beca ya más importante, ¿no? Que podía cubrir mucho, o sea, la carrera. Yo quería hacer como que inconscientemente quería probar a mi familia que podía yo elegir, que yo podía ser autosuficiente y que el hecho también de obtener la beca hasta casi el 100%, lo tenía 80%. Ya lo demás lo trabajaba porque trabajé con Sonny Sabe como bailarina, estudiar y pues tener ese rigor que te exige también la danza en cuanto en el espacio, pero también un trabajo de investigación, de alimento también del pensamiento o sea, pensamiento, cuerpo, cuerpo, pensamiento. O sea, lo que decimos, la palabra encarnada, ¿no? De lo que dices, actúalo y lo que actúas, lo dices. O sea, como que no, o sea, que esté dialogado. Y así, durante la licenciatura, pues tuve mucha oportunidad de tener a profesores increíbles que venían de distintas geografías, una también gran maestra y amiga Mayra Morales allá, una gran maestro y amigo Ray Schwartz, Rick Parker, otro gran maestro Pedrito Beiro de ballet, o sea, un equipo fijo que estaban ahí, que me abrieron como maneras de ver y percibir la danza, Lourdes Peláez, y bueno, de ahí muchos artistas que venían de Europa, de Estados Unidos. Y de ahí, pues con la universidad, pues siempre había esta posibilidad increíble de poder hacer un año de intercambio. Y después yo decidí irme a Chile un año. Ahí estuve en la Espiral, en la Escuela del Humanismo Cristiano y la Espiral Diego Portales, una universidad Diego Portales también teatro y en Espiral danza. Y bueno, digamos que la danza me ha llevado a tener esa como interés, búsqueda de conectar desde mi raíz, digamos, con otras comunidades y otras vertientes pues, de la humanidad, podríamos decirlo. Oye, A ¿y qué través te decían tus papás? O sea, que cuando estabas en esto, ¿qué te comentaban? Pues venían a ver lo que hacía, siempre venían a verme bailar. Yo comencé así seriamente a los 13 años a la danza. Antes pues practicaba clases de danza o en academia o sobre todo mucho danza folclórica en un momento. Pues siempre como oaxaqueños, ¿no? O sea, siempre la danza folclórica en las escuelas era como aprender los bailes de fin de año, ¿no? O sea, antes del Carlos García yo estuve en la Casa de Cuna, una escuela increíble de monjas. Las monjas son mis heroínas, fueron mis heroínas de infancia y las siguen siendo, de hecho, algunas. Ujú. Ok, entonces digamos que pues sí, sí, te veían y veían que estabas apasionada, ya que estuviste dedicándote a eso, ya dijeron, ah, sí, o sea, estaba Sí, bien, ¿no? Todo el apoyo que veían, te pues, o dimos, sea, nunca te veían, dijeron, sí, como no, que no, no. de niña sintieron o percibieron que, pues, que estaba inquieta, pues, y que la manera de como calmar o relajar o que la niña se explaye,
pues fue de tantos en pruebas que, de cursos o cosas que nos metían de niños a mi hermano y a mí, eh, pues era siempre la danza. Entonces, como que no creo que les haya sorprendido, pero creo que les sorprendió cuando lo tomaron, pues, ¿no? Lo tomaron, cuando se dieron cuenta que lo tomaba ya más en serio. Ok, y ya nunca tuviste resistencia ni nada de eso, ¿no? Te dijeron, síguele, No. avánzale. Y es que estuvo muy loco porque fíjate que ahorita se me vienen muchos recuerdos hablando contigo y pues el hecho que tocas Carlos Gracida, porque también pues nos da fundamentos o encuentros con personas increíbles. Yo recuerdo muchísimo a la maestra Lolita de historia de la secundaria. Esa maestra me salvó mi secundaria en el sentido de que no perdí el interés a estudiar, ¿sabes? O que me apasionaban. Yo ahí todas sus clases sobre la historia eran apasionantes, los trabajos que hacíamos, las horas en la hemeroteca. O sea, ese trabajo de investigación sobre la historia me apasiona y de hecho, pues también me gusta la historia de la danza y a partir de la historia de la danza, cómo conoces las danzas, la política, la cultura, las tradiciones de cada pueblo, ¿no? Entonces, eso fue increíble. Y bueno, y en el Carlos Gracida, el maestro Aarón de filosofía, o sea, Ah, ese claro. maestro fue para mí un encuentro súper importante, o sea, de que me abrió igual muchos panoramas. Entonces, como que, y de definirte, porque pues también cuando era uno, cuando somos chavos, chaves, chavis, este, pues está uno inquieto, no sabe qué hacer, hay un poco un vértigo de qué va a ser uno de su vida, pero también como la rebeldía de sí lo voy a lograr hacer y con menos miedo, ¿no? Quizás un menos miedo, más Sí, sí, lanzado. sí. Sí, sí, me acuerdo, ¿no? Lolita, por ejemplo, me acuerdo que nos puso, es que teníamos como unos 13, 14 años que nos puso la de Tesis, no sé si te acuerdas de la película española Sí, esa. Yo la ya. conocí, está brutal, ¿no? Y nos puso la de Pink Floyd, ¿no? No sé si te acuerdas. También, y con Aarón, pues igual, sí, Sí, qué sí, bueno que me recuerdas de eso. Yo de ella me acuerdo mucho del trabajo que hicimos sobre la sí, guerra de Kosovo sí. En Europa del Este. Sí, que nos puso a investigar. Ay, nos puso una película también de eso, creo, ¿no? Pero ya Sí, por eso te digo, o sea, es una gran mujer. A veces digo, ay, no tenemos sus contactos pero pues lo podemos conseguir. Ahí lo vamos a como para invitar a la invitarles próxima. a hacer un Sí, encuentro más. Y al maestro Aarón también. sí, no, Aarón, fíjate que a mí también, o sea, justo lo que platicabas, ¿no? Me encantaban estas materias que mencionas. Y con Aarón, de hecho, pues lamentablemente no todo el mundo le hacía mucho caso, pero yo me ponía a discutir con él, ¿no? De todos los temas y me costaba mucho trabajo, ¿no? Incluso hasta me llevé sociología. Este, pero sí le echaba ganas, ¿no? Pero además estaba muy interesante la materia. Y bueno, pues entonces ellos te inspiraron y dijeron, órale, pues este es el camino, tus papás no te dijeron, no hubo resistencia, más que pues, tal vez algunos comentarios, y tú te seguiste. Bueno, y de aquí, digo, muchas personas pues no estamos como muy familiarizados con lo que haces, ¿no? ¿Cómo nos explicarías de forma sencilla qué es la danza, la creación contemporánea y bueno, de todo esto, pues qué es lo que más te apasiona, ¿no? ¿Qué es lo que más, esta forma de expresión? Pues me apasiona el movimiento y en el sentido movimiento voz, escucha, en el sentido que aunque no nos movamos hay movimiento, ¿no? O sea, ya de entrada, esto, el vivir, o sea, hay algo con el cuerpo. Y a partir de eso, pues trabajo con la danza, o sea, danza, movimiento, técnicas, deshacer técnicas, encontrar movimiento de origen ligado a tus órganos, a tu esqueleto, a tu anatomía, a tu memoria, a tu ancestralidad, a tus deseos de futuro, eh, o a tus rezos de futuro por una armonía mejor en este mundo, ¿no? O sea, como la energía, cómo canalizamos esos, es nuestro trabajo a una energía de creación por un bien común en una sociedad donde una sociedad que ya está abierta o que ya se rompieron muchas cosas, dijera una amiga muy querida, coreógrafa, bailarina oaxaqueña que quiero mucho, Evelyn Méndez Maldonado, un corazón roto, un corazón roto es un corazón abierto. Porque ya trabajábamos sobre las distintas temáticas ayer, un proyecto. Entonces, esta cosa de, bueno, si ya una sociedad está rota,
de distintas maneras, si seguimos destruyendo distintamente nuestras sociedades, nuestro mundo, nuestros continentes, este madre mundo, y estas guerras de territorialidad, de partidos políticos, de creencias, de todos los ismos, ¿no? Eh, pues no llevan a nada. Entonces, si nos conectamos más con un trabajo de la interconexión, de la comunalidad, de la cooperación, justo ayer estaba trabajando en un taller en Necia, en un proyecto en un taller que se llama INIO, y al final nos preguntábamos en círculo después de haber tenido un trabajo sobre el cuerpo, y cuerpo, filosofía, movimiento, los órganos, lo somático, que lo puedo desarrollar más adelante sobre qué es lo somático. em, eh, Hacíamos esa pregunta de cómo co-crear una comunidad a través de una ética del amor y el respeto y el apoyo mutuo, ¿no? Apoyándonos de las bases que funcionan en distintos pueblos originarios como la comunalidad, el tequio, o sea, una cosa de la paz, pues. Entonces, digamos, si eso me apasiona de una manera existencial, poética, pero también postura política, en este mundo donde si te tienes que posicionar de un lado, yo diría, estoy en ese espacio de resonancia, de magnetismo con los otros de distintas latitudes que la vida me ha llevado gracias a, a encontrar, ¿no? Y relacionarme de manera amorosa, a veces dolorosa. Entonces, en ese sentido, bueno, llevo proyectos de danza en los cuales hago coreografía en escena, llevo coreografía hacia el videodanza, llevo un pensamiento coreográfico también al ensayo, al escrito, porque junto con mi colega amiga Jimena Monroy, codirigimos desde el 2015 un proyecto que, bueno, terminó el año pasado, 2015-2025, un proyecto editorial que se llama La creación híbrida en videodanza, que es una colección de 5 libros. El primer tomo es Memoria histórica de la videodanza, el segundo es Creación híbrida en videodanza, el tercero es Cuerpo en videodanza, el cuarto es sobre la curaduría en videodanza y el quinto que salió es sobre pedagogía en videodanza. Y ese fue un proyecto con Editorial Udlab, ya como exautlas las dos, Jimena Monroy y yo, y con el apoyo de la editorial Udlab hicimos este proyecto de ensayos y traducción también. Invitamos artistas y hicimos un trabajo, pues sí, colectivo, amoroso, monstruoso, para pues las nuevas generaciones, no nada más las nuevas generaciones, para todo el mundo sobre este género que es la videodanza, ¿no? O coreocinema. Y estuvimos en la FIL también en Guadalajara el año pasado, Jimena y yo presentando este libro, el quinto. Y bueno, nos damos cuenta ya, sí, si hacemos un bilón de 2025 es como sí, o sea, es como llevar el arte de la danza, que es moverte con música, sin música, sola, en dueto, en grupo, en compañía, también cómo se lleva a otros formatos y maneras, ¿no? Entonces, digamos, sí, llevo un trabajo artístico coreográfico, pues sí, híbrido en ese sentido, ¿no? Que se mezcla que es, sí, que se teje, ¿no? Pero que tampoco se olvida y que está ahí. Ujú. Qué padrísimo. Y bueno, en tu currículum pues tienes ahí un montón de proyectos, residencias, becas en otros países. Eh, ¿Qué aprendizajes te dejó salir, bueno, desde Oaxaca, México, eh, al mundo y cómo lograste mantener tu identidad, ¿no? Porque ahorita platicábamos un poquito fuera de esto y pues me comentabas que también estás muy metida en temas de lenguas indígenas, por ejemplo, ¿no? Y todo esto. Entonces, esa es como la pregunta, Pau. Mm. O sea, pues es que o sea, vivimos en un país donde hay apoyo a la cultura y que debería haber todavía más apoyo, porque a través de la cultura se pueden realizar distintos proyectos, tanto pedagógicos, tanto de creación, tanto de cuidado eh, y de entenderse de distinta manera, ¿no? O sea, se puede llevar, y ya puedo hacerte ejemplos de mediación con los públicos, de mediación cultural. Entonces, de preservación, diría también, ¿no? Entonces, en ese sentido, y de tregua, ¿no? Porque eso es importante. En el arte, pues, hay una manera también de relacionarnos
sin tanto, o sea, podría, porque también hay círculos que no son siempre así. Entonces, de esa manera, pues sí, o sea, pues en esos apoyos culturales que se pudo recibir, se realizaron distintos proyectos y pues bueno, encuentros con distintos artistas. em, y pues poder viajar también entre Europa y Abya también fue muy importante y también te das cuenta cómo son distintas realidades y maneras de concebir el arte, tanto del estudio, tanto de la creación, de la investigación y de la política cultural, ¿no? Entonces, eso siempre me da inquietud de tratar de ir y venir, y en el ir y venir, pues hay mucho trabajo, de que a veces vemos puntitas de iceberg que tiene un título porque lo acreditaste, pero no se ve todo lo que ya se recorrió, ¿no? O del exterior, podemos decir. Entonces, sí, ha sido un camino, yo diría, amoroso, doloroso y de resiliencia y de desesperanza por momento, pero si no es me encuentro en relación trabajando en colectivo con otros artistas, pues no se motiva uno para seguir haciendo, pues lo que es migrar y encontrar y viajar, ¿no? Y pues ahí hay apoyos también, o sea, claro, de instituciones que han apoyado y han creído en el trabajo, y también en mí para seguir estudiando o colaborar con ellos y ha sido muy bonito. Y pues dentro de todos esos bagajes, o sea, olas, pues también hubo una crisis identitaria, ¿no? Fuerte, de pues sur o no sur, como dijera la canción, ¿no? O no soy de aquí, no soy de allá, y cuál es tu identidad, ¿no? Y fue durante la pandemia cuando falleció mi abuela Sara Ruiz, Sara Santiago, eh, Sara García Santiago, viuda de Ruiz, siempre decía eso. Eh, que, porque ella hablaba el mixteco de Chalcatongo, la variante de Chalcatongo. Y mi papá, para darme la noticia que había fallecido mi abuela, me mandó los archivos sonoros de su voz. Y pues para mí fue muy bonito y un encuentro fuerte con una parte de mi identidad, de mi raíz originaria de comunidades ancestrales, de nuestros pueblos originarios, que a veces por entrar en ciertos círculos o esferas políticos, sociales, clasicistas, borramos o nos hacen borrar, ¿no? O nos blanquizamos, ¿no? O nos occidentalizamos. ¿Para qué? Sin olvidar una base importante que fundó y que sigue fundando México. Entonces, para mí fue muy fuerte de entrada la muerte de mi abuelita y su metamorfosis, más bien, y también saber que pues no había transmitido la lengua a su familia y que nadie le hablaba. O sea, es decir, sí tengo primas y primos que todavía viven en la comunidad, en el pueblo, en Chalcatongo y en otras latitudes, Tlaxiaco y en Achutla, la familia de mi abuelita Silvia, del lado materno, que también es de origen mixteco. Y eh, que hablan un poco la lengua, sí la hablan porque están en la comunidad, pero lo que yo me refiero de mi padre y de sus hermanos y hermanas, pues nadie habla el idioma fluido, ni, ¿sabes? Entonces ahí pues me di a la tarea de buscar alguna maestra, sobre todo yo quería aprender de una maestra mujer, porque cuando hablas la lengua nudao hay una manera de hablar mixteco, una manera de hablar y tonalidad masculina y una manera de hablar de tonalidad femenina. Entonces yo quería aprenderlo pues, de una mujer. Y la Órale. vida y el cosmos, Dios, nos dio, pues nos encontramos con la maestra Didi Lodia Ramírez, una militante de la lengua, pero también investigadora, académica y profesora y activista y que también hace traducción de la lengua muy importante, una gran maestra. Aprendimos la lengua, una variante nudao. Pero en este camino también algo muy bonito es que nos encontramos, Estefanía, Naina y yo, a comenzar a hablar pues de entrada como un encuentro de amistad y de comadres coreográficas, digamos, de artistas. eh,
y empezamos a platicar y encontramos que ella también tenía origen mixteco de su abuela, de su lado paterno, Oh, y como con su historia tan bonita y su investigación también. Entonces de ahí fue nuestro encuentro y a partir de ahí las dos comenzamos a realizar un proyecto muy bonito desde el 2018, 2019, que se llama Lenguas de Lluvia, que tiene que ver con la lengua y algo lindo que nos apasiona dentro de la investigación coreográfica y de la danza. Es como también el cuerpo articula y habla, es decir, cuando hablamos español hay una manera como la gestualidad y el cuerpo y su presencia es, cuando hablas el otro idioma francés es lo mismo, cuando hablas eh, una variante nudao del mixteco o el zapoteco o el maya o el árabe, o sea, es como el cuerpo varía y cambia, ¿no? Entonces eso nos interesó y cuando hablas el nudao es una lengua tonal y una manera también musical en la voz. Y pues así llevamos estudiando con la maestra Didi Lodia Ramírez la lengua nudao 2 veces por semana, ya desde hace 5 años. Y eso nos empezamos a dar cuenta que tenía que era otro mundo también a descubrir, ¿no? El trabajo sobre la lingüística y la preservación de una lengua, que la lengua no es nada más la lengua, es la cosmogonía, es la historia de un pueblo, es la historia de parte de la humanidad, o sea, dijéramos, mapa patrimonio, ¿no? Patrimonio mundial. Entonces, y que todavía existen en nuestras geografías, o sea, en otras geografías las han borrado. Y el mundo cuando se globaliza y se borra, pues, y es liso y se pierde eso, ¿qué pasa, no? Es como se pierden identidades, crisis de identidades. como Eh, el alma. y, exacto, y guerras, ¿no? Pero también en los extremos, ¿no? Es decir, cómo cohabitar siempre, ¿no? Cómo vivir en un mundo donde muchos mundos puedan vivir, ¿no? Sí. Oye, pues qué padre. Y bueno, ya como para ir cerrando, pensando en las personas que viven actualmente en Oaxaca, que nos escuchan o que nos podrían escuchar, que son niñas, niños, jóvenes, incluso adultos, que sienten pues alguna inclinación hacia el arte, hacia la danza, en tu experiencia, ¿qué consejo tú les darías para seguir lo que les apasiona y cómo crees que se pueda motivar este talento desde temprana edad? Eh, Oaxaca tiene espacios y tiene grandes artistas y grandes maestros artistas. La casa que es importante para muchos oaxaqueños, donde ahí pueden entrenarse y con el maestro Gerardo Ibáñez, danza contemporánea. Está el espacio Necia, que cogían Evelyn Méndez Maldonado y Marisol Aliceda, donde realizan talleres para todo tipo de corporalidades, géneros y técnicas de danza y cuidado del cuerpo, de la cuerpa. Están también pues Bellas Artes, está el maestro Rolando Beati, está también Invernadero Danza, está la maestra Laura Vera, está el Espacio Murillo, está Tierra Independiente con Paulina, otra Paulina, Tocaya. Y está el Centro de las Artes San Agustín Etla también que dirige espacios de talleres y diplomados. Hay academias también de danza. Está la danza tradicional oaxaqueña que también podemos acercarnos. Están las danzas clásicas también. La maestra América tiene su academia. Está el maestro Reinaldo que también tiene su academia. Bueno, está la maestra Carla Páez que también hace muchas cosas. Puedo nombrar ahorita que se me vienen, pero citar y decir, nombrar que hay la comunidad es amplia y pues bueno, también es importante que nos encontremos más que entre todas, todos, y donde pues muchos estamos también participando a esta coguía o este aprendizaje de esta disciplina, ¿no? Entonces, me parece importante que se acerquen a esos espacios y personas, ¿no? Ok, pues perfecto. Pues bueno, qué interesante todo el trayecto que has
tenido, Pau. La verdad, pues te agradezco mucho. Ahí, bueno, yo he conocido a algunas personas que pues por diversas razones, sobre todo por presiones familiares, inseguridades, lo que sea, pues terminan agarrando algunos caminos, ¿no? Aquí en este podcast ya habíamos platicado un poco de la historia de Oscar, que empezó siendo abogado y pues, se dio cuenta que su pasión era la cocina, ¿no? Entonces, pero pues bueno, en ese entonces tampoco era como visto como algo serio de pronto, ¿no? Y ahorita pues ya agarró un ritmo increíble, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que personas como tú que pueden seguir como inspirando a los oaxaqueños que es ir allá, conocer, exponer, fomentar todas estas actividades, pues está muy padre, Pau. Pues te agradezco muchísimo tu tiempo, te agradezco muchísimo el espacio que nos das. Y pues bueno, pues mucha suerte en lo que viene y voy a dejar ahí los links que nos mandaste de tu trabajo para que también conozcan lo que estás haciendo. Muchas gracias, Pau. Gracias, Fernando, gracias por el espacio y pues bueno, sigamos inspirándonos entre todas y todos para poder cohabitar mejor el tiempo que tengamos. Perfecto. Bye bye.